Hola, a continuación les haré una breve presentación sobre el Likelihood Ratio o LR de la ecocardiografía de estrés. Mi nombre es Juan Sebastián Parra Murillo, soy residente de segundo año en anestesiología y reanimación de la Universidad Surcolombiana en la ciudad de Neiva, y como tutor está el Dr. Luis Alberto Tafur. Les recomiendo que antes de proseguir con la actual presentación se remitan al video realizado por la doctora María del Mar Millán, donde hace una clara explicación sobre el concepto del Likelihood Ratio y sus posibles aplicaciones. Además, se recomienda que se lean el artículo o la guía de práctica clínica publicada por la Sociedad Europea de Cardiología en el 2013, donde definen el diagnóstico y el tratamiento de la cardiopatía isquémica estable. Inicialmente, debemos tener en consideración las características de las pruebas que habitualmente utilizamos para el diagnóstico de cardiopatía isquémica estable, documentando que la ecocardiografía de esfuerzo con estrés y la ecocardiografía de estrés con dobutamina, que es el principal propósito de esta presentación, tienen sensibilidades y especificidades altas que nos permitirán el diagnóstico de la cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria. Además de conocer la sensibilidad y la especificidad de la ecocardiografía estrés, debemos también tener conocimiento sobre las indicaciones de este en anestesia. Entonces, son muy pocas las indicaciones, sin embargo debemos tenerla presente en la evaluación del riesgo para enfermedad coronaria en cualquier tipo de paciente que tengamos sospechas, pacientes que tengan angina de pecho crónica, para la evaluación de la función del ventrículo izquierdo, para estratificación del riesgo quirúrgico, para la evaluación de presencia de isquemia miocárdica en pacientes con bloqueo de rama de novo que tengan hipertrofia ventricular y síndrome de preexcitación, además de la evaluación de cardiomiopatía isquémica en pacientes con prueba de esfuerzo que no sea concluyente. Bueno, una vez que tengamos claro que el paciente tiene indicación de este examen, debemos calcular la probabilidad pretest para enfermedad coronaria. La Sociedad Europea de Cardiología, que previamente les mencionaba, nos da una pauta para clasificar el dolor torácico en tres principales. El primero, como dolor anginoso típico o definitivo, que debe cumplir las tres características siguientes: que sea un dolor torácico retroesternal de naturaleza y duración típicas. Entonces tendremos pacientes con una precordialgia opresiva con irradiación a miembro superior izquierdo y región mandibular asociado a disnea y sintomatología disautonómica como diaforesis profusa, palidez mucocutánea y sensación de muerte, asociado además que este dolor se exacerba con el esfuerzo o el estrés emocional y que alivia en unos minutos con reposo o con el consumo de nitratos orales. La siguiente clasificación que nos recomiendan es el dolor anginoso atípico o probable, que debe cumplir nada más dos de las características anteriormente mencionadas, y el dolor no anginoso, que no cumple ninguna o una de las características anteriores que les mencioné. Entonces, una vez ya tengamos determinado grupo en el que pertenece el paciente según las características del dolor que nos haya descrito durante la valoración preanestésica, ya sea como una angina típica, una angina atípica o un dolor no anginoso, podremos determinar la probabilidad pretest para enfermedad coronaria. Entonces, como ejemplo, si tenemos un paciente varón de 65 años que según las características que nos describió lo clasificamos como una angina atípica, tendremos una probabilidad pretest del 59% para que éste tenga enfermedad coronaria. Cuando ya tengamos la probabilidad pretest calculada como se les enseñó previamente, ya entramos entonces ahora en detalle de cómo aplicamos el ELR de la ecocardiografía estrés, tanto de ejercicio como farmacológico, para definir si el paciente tiene alta probabilidad o no de tener una enfermedad coronaria. Ahora, teniendo en cuenta la sensibilidad y la especificidad que les había mencionado previamente en la tabla de los exámenes no invasivos para poder diagnosticar enfermedad coronaria, podremos calcular entonces el LR. El LR positivo será igual a la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad. Haciendo el reemplazo de los datos obtendremos un resultado de un LR positivo de 7.08.
Hacemos el mismo cálculo para el LR negativo, que es 1 menos sensibilidad sobre la especificidad, obteniendo un resultado de un LR negativo de 0.17. Hacemos los mismos cálculos para la determinación del LR en ecocardiografías 3 con dobutamina. Entonces obtendremos un LR positivo de 5.92 y un LR negativo de 0.19. Estos resultados les explicaré más adelante cómo deben ser aplicados en el nomograma de FAG. Si tienen alguna duda sobre el cálculo o de dónde se obtiene este resultado, se pueden remitir a la presentación de la doctora Millán, como les había mencionado al inicio de esta presentación. Conociendo ya el LR positivo, el LR negativo y la probabilidad p-test para determinar si el paciente tiene o no la enfermedad coronaria, nos remitiremos ahora a los siguientes ejemplos para tener mayor claridad sobre la aplicación de... El primer paciente es un paciente de 52 años de edad, de sexo femenino, previamente sana, que consulta por cuadro de dolor torácico no asociado a sintomatología disautonómica que empeora con los cambios de posición y con la tos. Al examen físico se documenta un dolor exquisito a la palpación a nivel del quinto espacio intercostal en unión costocondral. Teniendo en consideración las características que nos debe clasificar el paciente, esta paciente estaría catalogada como un dolor no anginoso, y por la edad tendríamos entonces una probabilidad pretest de 12% para enfermedad coronaria o cardiopatía isquémica. Para poder calcular la probabilidad post-test de cualquier examen que estemos aplicando para determinar si el paciente tiene alguna enfermedad o no, debemos aplicar el nomograma de Fagan. Este nomograma se compone de 3 probabilidades. La primera, que es la probabilidad pretest, que ya sabemos cómo calcularla. La segunda, que es la razón de probabilidad o la LR. Y la tercera, que es la probabilidad post-test. Tener en consideración que la tercera, si tenemos un paciente que se encuentra entre el 25 y el 75% de probabilidad, estaremos en una zona de penumbra en donde no podremos descartar definitivamente que tenga la patología o que requiramos hacer una intervención. Entonces, centrándonos en nuestro primer ejemplo de la paciente con una probabilidad pretest de 12% y teniendo presente el cálculo del LR positivo de 7.08, tendremos entonces que ubicar el 12% en la probabilidad pretest, trazando una línea que atraviese el 7.08, la razón de probabilidad, hasta la probabilidad post-test. Entonces, si en esta paciente el ecocardiograma o la ecocardiografía 3 es positiva, tendremos apenas un 55% de que tenga la enfermedad. Hacemos el mismo cálculo para el LR negativo, que es de 0.17, e igualmente que con el anterior, partimos del 12% del pretest, atravesamos la línea por el punto 17, la razón de probabilidad, llegando a una probabilidad post-test de 1% si la ecocardiografía es negativa. Aplicamos igualmente para la ecocardiografía 3 con dobutamina, teniendo pues la probabilidad pretest del 12%, el LR positivo para este, que es del 5.92, trazamos nuestra línea, encontrando entonces que la probabilidad post-test si el ecocardiograma es positivo de apenas un 48%. Igualmente para el LR negativo, que es de 0.19, trazamos nuestra línea, y si encontramos que la ecocardiografía 3 es negativa, tendremos apenas un 1.8% de probabilidad negativa para que la paciente tenga la enfermedad. Nos remitimos al ejemplo número 2. Entonces tenemos aquí un paciente masculino de 63 años de edad con antecedente de hipertensión que consulta por cuadro de dolor torácico tipo opresivo sin irradiación asociado de aforesis y palidez mucocutánea que mejora con el reposo. Indica que el dolor no se exacerba cuando sube las escaleras o cuando presenta estrés en el trabajo. El examen físico no evidencia hallazgos significativos. Igualmente tenemos que clasificar al paciente, el cual en este ejemplo lo tendríamos como una angina atípica, y según la edad entonces tendríamos una probabilidad pretest de 59%. Hacemos nuevamente la aplicación sobre el nomograma de Fagan. Entonces, para este paciente, la ecocardiografía 3 con la probabilidad pretest del 59%, teniendo en consideración que el LR es de 7.08,
Trazamos nuestra línea teniendo como partida la probabilidad pretest de 59%, atravesando la razón de probabilidad de 7.08, llegando a una probabilidad post-test de 93% si la ecocardiografía es positiva, lo cual nos sugiere, y estando por encima del 75%, que debemos ya hacer alguna intervención, ya que el paciente tiene una muy alta probabilidad de presentar la enfermedad. Aplicamos igualmente la razón de probabilidad negativa al 0.17, evidenciando que la probabilidad post-test si el ecocardiograma es negativo es del 11%. Aplicamos igualmente para la ecocardiografía estrés de dobutamina sobre el nomograma de Fagan, teniendo en consideración que el LR positivo es de 5.92, partimos de la probabilidad pretest del 59%, trazando nuestra línea que atraviese el LR positivo de 5.92, encontrando que si la ecocardiografía es positiva en este paciente tendremos una probabilidad post-test del 91% para que tenga enfermedad coronaria o cardiopatía isquémica. Esto nos indica que ya el paciente ya debe ser intervenido, ya sea con cateterismo cardíaco, para poder darle manejo a su enfermedad. Aplicamos lo mismo para LR negativo, que es de 0.19, y ya tenemos una probabilidad post-test si el ecocardiograma es negativo de un 18. Nos remitimos ahora al ejemplo 3. Entonces tenemos un paciente masculino de 75 años de edad con antecedentes de hipertensión y diabetes que consulta por cuadro de precordialgia opresiva con irradiación a región mandibular asociado a disnea, sintomatología disautonómica y sensación de muerte. Indica que este se presenta cuando sube las escaleras y que mejora con el reposo. Al examen físico se evidencia paciente con disnea en reposo, estertores finos bivasales y presencia de cuarto ruido. Teniendo en consideración la clasificación del paciente, donde lo ubicaríamos en angina típica con una probabilidad pretest del 89% teniendo en cuenta su edad. La recomendación es que en estos pacientes que tienen probabilidad pretest por encima del 75% no requieren de exámenes adicionales para confirmar que tenga o no la enfermedad, en este caso la ecocardiografía estrés. Sin embargo, será la aplicación solo en el nomograma de Fagan con fines académicos. Entonces, teniendo en consideración su razón de probabilidad positiva al 7.08, trazamos nuestra línea a partir del 89% de la probabilidad pretest, llegando a una probabilidad post-test del 99% si la ecocardiografía estrés es positiva. Igualmente aplicamos para la razón de probabilidad negativa, partiendo del 89% de la probabilidad pretest, calculamos entonces una probabilidad post-test del 48% que sigue siendo significativa. Aplicamos igualmente para ecocardiografía estrés de dobutamina. Entonces, teniendo en consideración el LR positivo de 5.92, trazamos nuestra línea a partir de la probabilidad pretest del 89%, encontrando que si el paciente tiene una ecocardiografía estrés dobutamina positiva, tendremos una probabilidad post-test del 98%. Aplicamos igualmente para la razón de probabilidad negativa, que es de 0.19, trazamos nuestra línea a partir del 89% de la probabilidad pretest, llegando a que la probabilidad post-test si la ecocardiografía es negativa de un 51%, valor que no nos puede descartar si el paciente tiene o no la enfermedad. Concluyendo entonces, todo paciente que tenga una probabilidad pretest menor al 25% debemos definir que la causa de su dolor precordial sea diferente a enfermedad coronaria, no siendo y no estando indicado en estos pacientes la estratificación con ecocardiografía estrés. En los pacientes que tengamos una probabilidad pretest que se encuentre entre el 25 y el 75%, debemos estratificarlos, estando indicando la ecocardiografía estrés, ya sea de ejercicio o con dobutamina. Y finalmente, la probabilidad pretest del mayor al 75%, ya debemos actuar, ya remitiendo al paciente a hemodinamia para la realización del cateterismo cardíaco. Muchas gracias por la atención y recuerde que el video lo puede ver cuantas veces sea necesario. Si tienen igualmente cualquier duda, se pueden comunicar al correo que se muestra en la diapositiva.